Bueno, vamos a Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19 y versículo 30. La Biblia dice: Mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo, Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de reverencia, Señor. Y por favor, Señor, sácame de ese lugar y úsame como instrumento de su gloria para presentar este mensaje y para que pueda llegar a los corazones a las personas que están escuchando y también a mí. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como vimos en Levítico 19, versículo 30, parece que Jehová está diciendo al pueblo de Israel algo que Él está anticipando para ellos. Guardaréis, si ves algo en el futuro, mis sábados. Y como dice ahí, mi santuario tendréis en reverencia. Y Él dice eso por la razón de que Él es Jehová, mostrando algo acerca de la importancia de hacer esas dos cosas. Pero esa palabra ahí de reverencia, eso es como algo que muchos tienen como un pensamiento. No saben qué realmente significa o cómo se trata con las cosas del Señor. Entonces hoy vamos a hacer un mensaje acerca de reverencia para que podamos entender por qué Dios está anticipando que su pueblo debe tener reverencia a su santuario. Y puede ser que después de ese mensaje esto puede cambiar sus pensamientos y su camino con Cristo, porque puedes dar cuenta si realmente estás teniendo reverencia a las cosas que Jehová había dicho ahí. Claro. Entonces, primero que todo, ¿qué significa reverencia? Vamos a 2 de Samuel 9. 2 de Samuel 9. Segunda de Samuel 9 y versículo 6, y la Biblia dice: Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro e hizo de reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y nota que ese Mefiboset llega y él se postra sobre su rostro, lo pone abajo en frente de David. Él hace reverencia y ofrece a sí mismo como un siervo. Entonces parece que reverencia tiene que ver con dando cuenta que la persona con quien estás hablando, en este caso es el rey de Israel, David, aquí en este versículo, que debes respetarles y honrarles en una manera. Reconoces que esta persona tiene autoridad y por eso él debe ese respeto, él debe esa honra. Eso es haciendo de reverencia. ¿Sí, va? Y eso es manifestado por postrando su rostro, ofreciéndose por su boca y también por su cuerpo con su conversación completo en servicio, para ayudar en cualquier cosa o en cualquier manera. Entonces es interesante que Jehová ha dicho que debemos tener reverencia a su santuario porque Él es Jehová. Si ves como, ¿por qué a su santuario? Parece que debemos honrar y respetar el santuario de Dios y también sus sábados para guardarlos. Entonces, bueno, sabiendo eso, hermanos, ¿a quién debe ser esta cosa de reverencia? ¿A quiénes personas? Bueno, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Vamos a comenzar con lo básico, lo que todos conocen.
si conoces a Dios o no, entiendes esto. Hebreos 12 y versículo 9, la Biblia dice: también tuvimos a la verdad por castigadores a los padres de nuestra carne. Y aquí Pablo está diciendo que vea que sus padres, por el arte de disciplina y todo eso, castigaron a ustedes. Pero por eso, versículo 9, y los reverenciábamos. Es decir, que teníamos respeto a ellos, reconocieron que eran nuestros padres, que nos cuidaron, que los alimentaron, porque ellos nos dieron casa y ropa y todo para vivir. Y más que todo eso, que ellos hicieron eso por el amor que tenía para usted, siendo su hijo o hija. ¿Sí, ve? Entonces parece que los padres merecen reverencia. Debes honrarles y respetarles y dar cuenta quiénes son. Y eso nunca cambia. Ya tengo 36 años y, ¿sabes qué? Doy reverencia a mis padres. Porque siguen siendo mis padres. Eso no cambia. ¿Sí, ve? Es cierto que sí, en ese tiempo cuando era un niño ellos tenían autoridad y poder encima de mí también, porque ellos me cuidaron. Y ya estoy fuera de la casa, entonces sí, no tienen autoridad en esa manera, pero ¿sabes qué? Cuando hago una visita a ellos, estoy en su casa, otra vez tienen la autoridad en su casa. Pero la honra y el respeto nunca cambia. ¿Sí, ve? Y tristemente hoy en día eso es algo que falta en nuestras comunidades, en nuestra sociedad en general, porque hay muchas cosas en la televisión y cosas en la escuela que básicamente enseñan a la gente de no tener reverencia a sus padres, mejor dicho, que enseñan a los niños, a los hijos, que no deben tener reverencia a sus padres. En lugar de eso, deben buscar al gobierno para reportar cosas que no les gustan, para poner sus padres en peligro. O no los respetan y por eso tratan de hacer daño a sus padres. Escuché como en la última semana que había no es un adolescente, pero era un adulto como 18 y 19, que decidió asesinar a sus padres porque ellos no podían aceptar que él era transexual. Entonces él actuaba en esa manera y les atacaron y les asesinaron. Y ya se va a la cárcel, pero ¿sabes qué? Van a respetar su pensamiento y van a meterle en una cárcel a mujeres. Eso es 2023, hermanos. Es horrible acá. Pues es una cosa loca aquí en América. Me imagino que es más maluco en otras partes del mundo. Todas esas cosas pasando. Pero todo eso comenzó porque ese hombre, porque es un hombre, no es una mujer, ese hombre no tenía reverencia a sus padres. Y actuaba según sus deseos carnales, que eran maldad. ¿Sí, ve? Entonces eso es triste. Debemos siempre reconocer todos los sacrificios que nuestros padres habían hecho para nosotros, pero más que eso, el amor que mostraron y motivó todos esos sacrificios, porque no era algo de deber, hay una ley que padres deben hacer esto para sus hijos, no era así. Era por el amor que ellos tenían para usted. ¿Sí, verdad? Y los hijos muestran su amor por teniendo reverencia, obedeciendo a sus padres en las cosas que dicen. Pero bueno, sabes que hijos no siempre se quedan hijos que quedan en casa, se crecen y se vuelven adultos, hombres y mujeres, y cosas cambian un poco acerca de la reverencia que tienen con sus padres porque la autoridad se va. Pero también, si ellos comienzan una familia, cosas cambian ahí. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Y en el fin de Efesios 5,
el apóstol Pablo habla del misterio de Cristo y la iglesia. Y él compara el amor de Cristo para su iglesia al amor que un esposo debe tener para su esposa. ¿Sí ve? Y él dice en versículo 33, empero vosotros también, cada uno en particular, ame tanto a su propia mujer como a sí mismo. Y la mujer mira que tenga reverencia a su marido. Y parece que esposos merecen o deben recibir reverencia de sus esposas, pero con una condición, como ves ahí. El hombre debe amar a su mujer como a sí mismo. Más que eso, en el contexto, el hombre debe amar a su mujer tanto que está dispuesto de morir para ella y dar su vida para ella, tanto como Cristo había dado su vida para su iglesia. ¿Sí, ve? Es decir, esposos, debes tener reverencia a alguien con la mayúscula para que vives para él, y por eso es muy fácil que la mujer tiene reverencia a ti, porque puede ver Cristo en ti. ¿Sí, ve? Y ellos quieren seguir a Dios, entonces van a obedecer esto. Es mucho más fácil cuando las cosas son así. Pero tristemente hay muchos hombres, salvos o no, que toman ventaja de conceptos como este y dicen que la mujer tiene que ser mi esclavo o mi sierva, algo así. Mi esclava o sierva, perdón. No, no para nada. ¿Sí, ve? Reverencia es algo que tiene conexión con el amor que muestras. Y si no muestras eso, no lo mereces. ¿Sí, ve? Porque el hombre sí debe tener autoridad en su casa, siendo la cabeza de la casa. Él tiene liderazgo según Dios, según el orden de la familia, esposo, esposa y después hijos. ¿Sí, ve? Pero encima de él es Cristo. Entonces tiene que ser su parte. Y que es lo que vemos todo el tiempo. Es un milagro si gente casan. Y si gente casan, divorcian la mayoría del tiempo después de eso. Eso es la verdad de nuestra sociedad. Muchos evitan matrimonio por eso. Me gustan tener relaciones por ahí. No quieren básicamente tratar de tener una conexión, una pareja con alguien y ser serio con ellos. Pero cuando tratan, se rinden porque no quieren reconocer lo que hacen que es incorrecto. Y en lugar de eso, buscan razones para no tener reverencia a su pareja. ¿Sí? Entonces, esposos, si quieres que su esposa haga esto, por favor, vive para Dios. Y sí, cuando ese momento llega, vas a hablar con su esposa de asuntos de la vida. Y sí, el hombre va a tiene que tomar la decisión, porque eso es parte de siendo el líder, ¿sí ve? Que tiene esa autoridad. Y la esposa va a tener reverencia por obedeciendo eso. Pero eso requiere que usted ama a ella como a sí mismo. Entonces, escuches a sí mismo, reconoces su situación, debes reconocerlo de ella. ¿Sí, ve? Ella es parte de ti. Y mujeres, si su hombre está haciendo eso, por favor, debes tener reverencia a ellos. Esto no es una excusa no tenerlo tampoco porque no está haciendo su parte, ¿sí, ve? Muy fácil. También Primera de Reyes 1. Primera de Reyes 1. Punto, hermanos, es que tienes que pensar en la otra persona. Eso es el amor. Dar y sacrificar de ti para otro, para lo mejor de ellos. Y hoy en día muchos piensan que el amor es solamente satisfacer mis deseos y ya. Y no me juzga cuando hago una cosa malo. Nada, eso es lo que piensa mucha gente. Y claro, ¿por qué vas a tener reverencia a alguien que ni siquiera puede mantenerse en las cosas buenas, las cosas justas?
Algo irrespetuoso, no vale la pena. Pero Primera de Reyes 1 y versículo 16, la Biblia dice, y Bersabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Ese rey es el rey David. Bersabé es la esposa, ella es la reina, pero hace reverencia al rey. ¿Sí ve? 31, versículo 31. Entonces Bersabé se inclinó al rey su rostro a tierra, e inclinándose al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y me gusta eso porque ves que ella inclinó y después hizo reverencia. No solamente inclinando, es dando honra y gloria después, como diciendo al rey que vive para siempre. Porque el rey David es el Señor de ella, con S minúscula. ¿Sí, ve? Entonces sí, debes tener reverencia a personas en autoridad que son parte del gobierno, como estás viendo aquí. Y eso es importante saber, hermanos, porque si no sabía, si eres salvo, eres un rey y sacerdote en los ojos de Dios. Revelación 1 y versículo 6. Entonces debes tener respeto y honrar a otros hermanos y tratar de ayudarles a buscar gloria para Dios, y por eso Dios va a dar gloria a ellos. Y nota que es respeto, es honra. No necesariamente estás ahí alabándole o adorándole, venerándole, pensando que, no puedo tocar al pastor o algo así porque él es un santo. Él es el Santísimo. No, Cristo, Jesús es el Santísimo, no él, es Jehová. Acuerdo lo que vimos, yo Jehová la razón porque debes tener reverencia del santuario de Él. Él es el clave, Él es el santo con S mayúscula, no personas. Pero sí debemos tener reverencia a ellos. Especialmente los hermanos que tienen un puesto, un papel de liderazgo espiritual encima de ti. Porque ellos gobiernan la congregación. Ellos son responsables de lo que pasa en la iglesia local y todo el trabajo que pasa ahí, para Dios y para ayudar a los hermanos y otras personas que no son salvos en la comunidad. Entonces sí, si tienes un pastor, debes darle reverencia, debes reconocer el título que tiene. Él tiene autoridad ahí. Pero también, como ya vimos, él debe hacer las cosas de un pastor para merecer esa reverencia. Para mostrar por qué él tiene autoridad, porque él sigue a Dios que le dio esa autoridad. ¿Sí ve? Si fue llamado de Dios es porque realmente quiere servir a Dios. Y Él es un ejemplo para ti, cristiano, para crecer en la fe. ¿Sí ve? Si no sabía, va a llegar a un día en que ese pastor tiene que explicar a Dios cómo Él gobernó a usted. Si estaba en su ganado, para decirlo así. Si era parte de su iglesia local. Él tiene responsabilidad acerca de eso. Tan triste para él, qué triste. No, usted tiene que explicar a Dios porque usted no tenía reverencia al pastor si fue así. Y si sí tenía reverencia, ¿por qué? Eso es fácil, porque él mostró el amor de Dios en su vida. Pudiste ver Cristo en él. Entonces usted quería seguir su liderazgo acerca de esos asuntos. ¿Sí, va? ¿Y sabes qué? El rey David, regresando al texto, él tenía un corazón según el corazón de Jehová. Entonces no era tan difícil para muchos seguir a él por eso, porque podían dar cuenta que sí, él no es perfecto ni nada así. Sabemos lo que pasó con David. Un pastor honesto va a decirle que él no es perfecto, pero está tratando de seguir el propósito que tiene en su corazón para tener reverencia y seguir a su Dios. Y él trata de dar todo para eso. ¿Sí ve? Y si ves eso en el pastor, debes tener reverencia a él. Y bueno, los últimos dos, para los que realmente no son solamente salvos, sino también quieren ser discípulos,
Tenemos Dios y también el Espíritu, al Hijo de Dios, los dos, ¿no? Hebreos 12, y terminando versículo 9 dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de Espíritus y viviremos? Hablando de reverencia. Si das reverencia a sus padres, debes dar más reverencia a su Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque sin Él no va a tener padres. Y Él escogió sus padres. ¿Sí ve? Sin Él no podía existir ni también tener los padres que tiene. Y si renaciste, Él es su Padre directamente celestial para siempre. Sí, claro que debes obedecerle. Y cuando Él te castiga es perfecto. No es como sus padres que a veces se equivocan. No. Con Dios Él hace todo perfecto como debe ser hecho. Si estás andando en pecado cristiano y Dios te da disciplina, lo mereces. Y es perfecto y es lo que necesitas. Para llevarte ese momento en su corazón para que arrepientes por lo que estás haciendo y buscas a Dios después de confesando su pecado para andar con Él otra vez. Él sabe lo que hace. Hebreos 12 y versículo 28 dice, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y religioso temor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y sí, debes tener reverencia a Dios el Padre. Religioso temor, ¿qué es eso? El temor de Dios es el principio, o el temor de Jehová, es el principio de sabiduría, dice en Proverbios. Dos razones. Uno, Dios es santo y terrible. Él es el creador. Él es un fuego consumidor. Sí, debes tener miedo de eso. Pero cristiano, me imagino que ya diste cuenta de eso, por eso escuchaste el juicio que Él tenía para ti y confiaste en su Hijo. Y ya reconociendo su poder, buscaste a Él para salvarte. ¿Sí, ve? Y ya tienes temor de su palabra porque estás escuchando la palabra. Y lo sigues. Y la cosa rara es que pensaría que el temor de Jehová va a hacer que alejas de Dios por su poder que no puedes alcanzarle, pero es diferente. Porque si escuchas su palabra, el temor de Jehová hace que te juntas y allegas a Él para buscarle. Por eso es el principio de la sabiduría. La Biblia dice que el temor de Jehová es las palabras de Dios. Cada palabra, toda palabra de Dios que es limpia y pura. Y eso te allega a Él en lugar de alejarse de Él. Es los que no temen a Dios que alejan de Dios porque no le importa. No reconocen el poder que tienen, por ejemplo, ¿no? Por eso no tienen temor de Él, ¿sí ve? Tienes que creer la palabra para dar cuenta de que Dios es omnipotente. El Dios vivo, viviente, Jesús. ¿Sí ve? Otros dioses no existen, no son Dios. ¿Sí ve? Entonces, creyendo el Corán no va a ayudar a nadie. Alá no es Dios. Dios el Padre es Dios, la Santa Biblia, Dios de Israel. Y por eso debes honrar a Dios y dar gloria a Dios y respetar a Dios, reconociendo que Él debe tener prioridad en su vida, porque sin Él no vas a tener la vida que tienes. Entonces vas a ser dispuesto a dar a sí mismo como sacrificio vivo, porque eso es su culto racional, reverencia. Y también al Hijo de Dios. Vamos a Marcos 12. Marcos 12. Y versículo 6, Jesús dice, ya está dando una parábola aquí, pero Jesús dice, versículo 6, teniendo pues aún un hijo suyo muy amado, para que sepas, en la parábola, mandó siervos y la gente, los ciudadanos mataron a ellos. Entonces el padre, que es el dueño del lugar, dice,
Teniendo pues aún un hijo suyo muy amado, le envió también a ellos el postrero diciendo, porque tendrán en reverencia a mi hijo. Y parece que Dios el Padre dice que debe tener reverencia a su hijo. Él tiene esa expectativa, esa esperanza, que debe ser obvio, es mi hijo, es mi sangre, es de mí. Claro que deben tener reverencia a él. ¿Sí, ve? ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios había hecho todo para ti. Él decidió manifestarse en carne, ¿sí? Dejando toda la gracia, la riqueza que tenía el cielo para hacerse pobre, para que Él por su gracia pueda hacerte rico. Porque Él vivió la vida perfecta para ti y después dio esa vida voluntariamente en la cruz para pagar para sus pecados. Y fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día, mostrando claramente que realmente es el Hijo de Dios y el vencedor contra el pecado y la muerte. Y por eso debes reconocer esa verdad. Y la benignidad de Dios te guía a arrepentimiento hacia Él. Por eso el Padre aquí en esa palabra dice, ellos deben tener reverencia a mi Hijo, dando sus palabras, diciendo, mira a mi Hijo es mi benignidad, Él es mi bondad, Él es todo, Él es mi gracia. Y Él apunta directamente a Cristo. Y cuando arrepientes así a Dios, vas a poner confianza en su Hijo Jesucristo y su obra ahí en Calvario para salvarte, porque vas a dar cuenta que eres salvo por la gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, porque es solamente la obra singular de Cristo que puede limpiar y quitar su pecado. Usted no puede. Y la benignidad de Dios te guía directamente a Él, diciendo, debes tener reverencia a mi Hijo. Debes honrar y respetarle y dar cuenta quién es Él, que Él es el Salvador. Como ya sabes, en 2023 hay muchos que no quieren hacer eso. Muchos cristianos que no dan reverencia a los hermanos, especialmente a sus pastores, pensando que ellos son mejores y dividiendo iglesias. Y eso es porque no respetan a Dios que confiaron ni su Hijo, que dio ese orden a la iglesia y no importa nada de eso. O los que no conocen a Dios, que siguen evitando a Jesucristo porque no quieren reconocer la verdad que está aquí en la palabra de Dios. No tienen temor de la palabra. Entonces, cuando muestras la verdad a alguien que quiere seguir su catolicismo o su mormonismo o su testigo de Jehová, ruselismos como debe decirlo, y ellos no quieren creer la Biblia, quieren seguir con lo que creen, lo que siguen, pero es falso ya. Esto es la verdad. ¿Sí ve? Ellos creen falsedad, entonces ellos no quieren reconocer, tanto como Pablo en Romanos 7, que sí, tienen ese deseo, de esa sinceridad de hacer lo bueno, pero ya por la palabra, por la ley de Dios, dieron cuenta que no eran capaces de saber cómo hacer lo bueno, porque fueron decepcionados de Satanás con su religión. Tristemente no quieren hacer reverencia a Dios ni a su Hijo, y en lugar de eso, buscando a Dios, están dando reverencia a Satanás. Son la mayoría de las personas en 2023. Pero bueno. Entonces, ya sabiendo a quiénes debemos dar reverencia, la otra pregunta es si hay personas a que no debemos tener reverencia. Que puede ser que hay. Vamos a Esther 3. Esther es antes de Job. Esther 3 y versículo 2, la Biblia dice. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban. Y estaban arrodillando a Amán porque él recibió un subo en su trabajo con el rey le dio su anillo, cosas así. Ella es como el mano derecho ahí. Entonces todos los restos que están en el gobierno están ahí arrodillándose en frente de él por eso. Okay. 2. Se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey.
Mas Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba en frente de Amán. Y Mardoqueo es un judío. Y los judíos ya por lo que pasó en Babilonia con Daniel y aquí en Persia, es algo obvio porque ellos no inclinan al rey. Mira lo que pasó con Ananías, Misael y Azarías. Ellos no inclinaron, fueron echados en el horno de fuego por Nabucodonosor y no funcionó porque el Hijo de Dios estaba ahí para protegerles. Y Daniel no dejó de orar ignorando la ley. Fue echado ahí en la caverna con los leones y no hicieron nada a él. Los judíos tienen algo ahí. Y Mardoqueo, eso fue porque no arrodilló. Eso es algo obvio. Es un judío, según su religión, no puede. Solamente es dar reverencia específicamente a Jehová, a su Dios. Si era rey de Israel, sería algo diferente, pero estamos hablando de alguien que ni siquiera es el rey. Amán no es el rey. ¿Sí ve? Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y fue lleno de ira. Y parece que no debemos dar reverencia a los enemigos de Dios, porque si sigues leyendo vas a ver que Amán hace que su único trabajo en la vida es destruir a Mardoqueo y todos que son judíos y siguen su Dios. Y él trata de hacer todo para destruir a los judíos, no sabiendo que ese era un judío. Y por ella, los hijos son salvos y Amán recibe el mismo castigo que quería dar a Mardoqueo y a los judíos, la muerte. ¿Sí ven? Entonces no debes tener reverencia a los enemigos de Dios en una manera general. Puede ser que estás pensando, y el presidente, él no es salvo. ¿Sí ven? No debo respetar su oficio. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero déjame mostrarte por qué, para que sepas y entiendes esto. Marcos 12. Esto es como un precepto general. No es algo que es constante con todos en cada situación, pero básicamente es la verdad con la mayoría de situaciones. Y la razón es porque en Marcos 12, siguiendo esa parábola de Jesús, vamos a ver versículo 7. Acuerda que el Padre mandó a su Hijo pensando que esas personas van a tener reverencia a su Hijo. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matámosle y la heredad será nuestra. Y prendiéndole le mataron y echaron fuera de la viña. La razón por que no debes tener reverencia a los enemigos de Dios es porque ellos quieren matar y echar fuera a Jesús, a su Dios. Eso es por qué. ¿Sí, ve? Me acuerdo yo estaba hablando con un testigo de Jehová en Boston. Yo estaba ahí para escuela. Y después de hablando y mostrando todo en la Biblia, con su Biblia falsa, mostré que Jesús es Dios. Después de todo eso, y me dijo, usted no es humilde. Y yo, ¿cómo así? No, faltas respeto a mi religión. Después de todo eso, yo digo, debe ser humilde a Dios. Usted falta respeto a la cosa que usted dice que sigue. Su palabra. Ni siquiera es la palabra de Dios, es esa cosa, pero por la gracia de Dios, hay palabras que están ahí que son según la palabra de Dios que es pura. Entonces el Espíritu Santo puede usar eso. Pero él decidió atacar a mí diciendo que no era humilde a él y a su religión porque mostré claramente que la ley le condena siguiendo su falsedad, que Jesús no es Dios. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Creen que él es el arcángel Micael o Miguel. Completamente falso. ¿Sí, verdad? Y ellos quieren matar o echar fuera a Jesús. No queremos tener parte del Jesús de las Escrituras. Vamos a destruir y hacerle una criatura en lugar del Creador. O en ese ejemplo. ¿Sí ven?
Entonces estaba bien si yo no tenía reverencia a esa persona, pero claro que sí, yo le hablé con respeto tratando de mostrarle la verdad acerca de Jesús y su evangelio. Y mira, ellos no lo merecen, tratan de decirte que no eres humilde y todo. ¿What? ¿Cómo así? Siquiera te ataqué, no te llamé nombres ni nada. Y usted ahí comenzando conmigo. Solamente porque no te gustó la palabra de Dios. Soy su enemigo porque te digo la verdad, como ha dicho Pablo. Y es lo mismo con las religiones de este mundo. Y los líderes de esas religiones que existen ahí para básicamente ser como esos labradores que quieren robar las cosas de Jesús y tomar todo por matándole y echándole fuera de su religión. Y por eso ves el Papa y los cardinales y todos ellos queriendo reverencia cuando no lo merecen. O ves el profeta del mormonismo queriendo eso. O la sociedad de Watchtower queriendo esa reverencia. O un profesor de academia, porque soy un profesor y tengo un diploma, debe darme reverencia cuando yo digo cosas contra su Dios. Eso pasa mucho también. Cuando usted muestra claramente, según filosofía, que son incorrectos, tratan de atacarte. Se llaman ataques ad hominem, como se llaman. Atacando a la persona, porque no tienen argumento contra los argumentos. ¿Sí, verdad? Ellos no tienen control, no son mansos, entonces no son capaces, tienen que defender a sí mismos o ponerse en la ofensiva atacándote. Que ellos quieren matar al Hijo de Dios o quieren echarle fuera. No quiero tener parte con este, que aleje de mí, no tengo miedo de él, no me importa lo que él había hecho para nosotros. Voy a decir que creo en Jesús, que él murió en la cruz y todo eso, pero no me importa este concepto de que yo tengo que poner fe en él y su obra en lugar de los míos. ¿Cómo así? ¿Me está diciendo que todo lo que estaba haciendo en mi vida, estas 30, 40 años, era incorrecto? Eso es exactamente lo que Dios está diciéndote. Solamente te mostré en la Biblia. Y no eres el único, fue lo mismo conmigo. Rechacé mi confirmación y todo eso de la Iglesia Católica. Y vale más que la pena. Tengo vida y vida con gran abundancia. ¿Por qué no quieres hacerlo? Sí, ¿ves? Es que son enemigos. Y por eso ves la religión, la filosofía, academia en general, la ciencia rechazando las cosas de Dios y el gobierno motivando todo eso. Y la mayoría de personas en el gobierno puede ser que sí, da servicio de labios a Dios, pero en sus corazones no le honran, no tienen reverencia. Pero bueno, entonces todos somos enemigos de Dios. Debo no faltar respeto a todos ellos y todo eso y nunca darles reverencia. Como dije, que no exactamente. No estás buscando peleas sin razón y debes saber cuándo no debes dar reverencia. Nota lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Su mismo Dios, hermano o hermana en la fe, te dijo que debes tener respeto a las personas en el sentido para hablarles acerca de Cristo. ¿Cómo vas a obtener una oportunidad de hablarles de Él si comienzas como haciendo cosas que realmente son pecados? No hay razón de atacar a su hermano. Debes mostrar compasión a ellos, tanto como Jesús. ¿Sí ve? Pero estamos hablando de reverencia. Tiene que entender que son diferentes. Hay momentos en que sí, debes honrar al gobierno específicamente. En el caso de Mardoqueo no lo había hecho por todo lo que era entendido en ese medio ambiente, pero no tenemos reyes en este tiempo, número uno. Pues al menos en América. Hay lugares que sí. Sí, ¿verdad? Pero vamos a ver esto. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 13. La Biblia dice: ser pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor. Ahora sea rey como a superior, ahora los gobernadores como enviados por él, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien.
Dios dio el gobierno, son ordenados por Él. Entonces, estás dando reverencia a Dios cuando muestras respeto a esas personas. Y están ahí para que puedas recibir una buena vida en su lugar. Porque si no había gobierno, puede ser que los malos van a tomar ventaja de otros mucho más fácilmente. Anarquía no es algo bueno. Mejor tener algo ahí de gobierno. Pero 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien embolsaléis la ignorancia de los hombres vanos, como estando en libertad y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. ¿Sí ves? Entonces sí, entiendo, los que son perdidos somos enemigos de Dios, pero debes hacer bien tanto como su Señor, para guiarles a arrepentimiento, como un siervo a su Dios a quien debes tener reverencia. 17. Honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios, honrar al Rey. Honrar, reverencia. Entonces hay un nivel ahí, es lo que estoy diciendo. Pero mira que el apóstol Pedro había dicho esto y él muestra una situación en que él no tiene reverencia al gobierno. Es reconociendo cuándo es correcto. ¿Sí, ve? Era correcto para Mardoqueo en ese tiempo no tener reverencia a Amán. Él no es el rey. Y si no sabía, Mardoqueo también era uno de esas personas. Tanto como Amán. Alguien que es un oficial del gobierno. ¿Sí ve? Sería diferente si Mardoqueo era un ciudadano por ahí. Eso es diferente, pero eso no es la situación. ¿Sí ve? Actos 4, y esto debe ayudar a nosotros, hermanos. Si cristiano eres parte del gobierno, puede ser que para ustedes es un poco diferente. Pero en general, esto es la verdad que asegura que no vas a tener reverencia a los enemigos de Dios. Actos 4 y versículo 18, la Biblia dice: y llamándolos les mandaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Y esto fue los líderes religiosos de los judíos, los fariseos, saduceos y herodianos, todos ellos, diciendo a Pedro y a Juan que no deben predicar acerca de Jesús. Acuerda que ellos deben tener reverencia a Jesús y también a estos líderes. ¿Quién domina ahí? 19. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y básicamente dicen que no. Un momento que no debes dar reverencia al gobierno y personas así es cuando ellos quieren que haces algo contra la palabra de Dios, contra la verdad. Otro ejemplo. Faraón en Éxodo quería que todos los machos hebreos eran asesinados cuando eran bebés. Pero las mujeres que ayudan a las madres en el bebé, ellos protegieron esos machos y no lo asesinaron. Ellos desobedecieron a Faraón para seguir el mandamiento de Dios, que es proteger la vida. ¿Sí ven? Hay momentos en que la desobediencia es la cosa correcta a hacer, porque el gobierno no es Dios. Los mandamientos de Dios están encima de los mandamientos del gobierno. ¿Sí ve? O lo que pasó con Rahab, esa ramera. Ella básicamente había hecho traición contra su gobierno y mintió a los soldados buscando a esas espías. Pero pensé que la mentira es malo. Sí, en ese caso era lo correcto. Que ella temió a Dios y dio cuenta del Dios de los israelitas siendo el Dios verdadero. Y por eso ayudó a ellos. Y básicamente abandonó su gobierno y su religión en Jericó para seguir a Dios viviente. Y esas mentiras protegieron la vida de ella y su familia de la destrucción que estaba cerca de venir por Jehová.
a Jericó, porque el resto de la ciudad, ellos rechazaron a Dios hace épocas. ¿Sí, va? Y es por eso que ese mandamiento en la Biblia no dice que no hace mentiras, dice que no debes dar falso testimonio a su hermano. Muy interesante eso, ¿no? Yo te debo pensar en eso. Pero eso es una razón. Que debes faltar reverencia a sus enemigos. Es cuando eso pasa. Cuando escuché eso de esa persona, yo ya me di cuenta que ellos ya cruzó los intentos de tratar con ellos, para decirlo así. Yo dejo, vea, está bien. Si quiere podemos hablar otro tiempo y ya. Porque parece que ya estás diciendo cosas que no tienen sentido. Debemos ser humildes a Dios primero y yo estoy haciendo, usted no. Y dices que estoy atacando a ti. Eso no pasó. Solamente te mostré que su religión no es según los mandamientos de Dios. Y si usted es sincero a Dios de verdad, debe seguir sus mandamientos. ¿Ya? No quiere, está bien, me voy. No seguir ahí tratando, recibiendo más ataques, que te vas. Ya hiciste el evangelio, ya hiciste lo correcto, déjalos. Ora para ellos después. Trate de hacer lo bueno después. ¿Sí, ve? Pero si su gobierno dice que no debes predicar el evangelio, como ya sabes, hay gobiernos que hacen eso. Y hay iglesias que están ahí debajo tierra, eso es el dicho, pero son escondidos básicamente tratando de seguir dando el evangelio en el medio de un gobierno así que está básicamente rechazando la verdad. O gobiernos como lo de nosotros tratando de empujar abortos y cosas así, y cristianos peleando con eso. ¿Sí, ve? Una ley que es injusta, que no es según la palabra, no debes obedecer. Y antes que lo dice, los impuestos son injustos, los hijos de Dios no deben recibir impuestos, Jesús pagó sus impuestos. Entonces, hay un problema ahí con lo que está diciendo. ¿Sí, ve? Puede ser que no estás aplicando su concepto dispensionalmente o algo así, yo no sé. Pero si Jesús pagó sus impuestos a un gobierno tan maluco como ese del Imperio Romano, ¿qué excusa tenemos nosotros pagar impuestos a nuestros gobiernos? Debes tener reverencia a ellos acerca de eso. ¿Sí, ve? Lee Romanos 13, está ahí. Pero bueno, para concluir, vamos a Levítico 26. Levítico 26. Y acuerda que en el principio vimos que Jehová estaba hablando a su pueblo y diciendo lo que él anticipó de ellos. Okay. Entonces nota el cambio aquí. Esto es Levítico 26, después de Levítico 19, ¿cierto? Y él había dicho muchas cosas en esos capítulos para ayudar con esa anticipación que él tenía. Y Levítico 26, tanto como pasó en ese mensaje, te mostró que es la reverencia para que lo entiendas. Levítico 26 y versículo 2 dice, dice, guardar mis sábados, ya no es algo de anticipación, ya es un mandamiento. ¿Sí ve? Guárdalos. Y tener en reverencia mi santuario. ¿Por qué? Con yo, Jehová. ¿Conoces quién es Jehová? ¿Conoces que Jesús significa Jehová es mi salvación? Jehová es mi salud. ¿Y sabes qué? El Dios de Israel, el Dios viviente, Él es la salvación. Es lo que Él siempre estaba ofreciendo y ya manifestó y sigue ofreciendo por su Hijo Jesucristo, que había hecho la obra de la salvación ahí en la cruz de Calvario. Entonces, si no conoce a Cristo, reconoce que tienes que guardar los sábados de Dios. Y no somos capaces hoy en día. No me importa si eres un adventista, no puedes. No puedes sino el resto de los sábados y solamente quedar con ese que es el séptimo día de la semana. Hay otros sábados. No eres parte del pueblo de Israel. Debes dar cuenta que hay un problema con su doctrina.
Y en lugar de eso, reconoce quién es el Señor, el Dios del sábado. Y por qué dio el sábado. Y para quién era el sábado. Porque Jesús, Él es el sábado. Él es su reposo. Son para reposar. Y Él guardó todos los sábados. Entonces, si estás en Él y recibes su fe por confiando en Él, guardaste todos los sábados. ¿Sí ve? Si quieres obedecer el mandamiento de Dios, guardar mis sábados, vas a confiar en Jesús. Vas a dar cuenta que Él es la sustancia del sábado. Él da reposo a cualquiera que arrepienta hacia su Padre y pone fe en Él y en su obra del Calvario para salvar de sus pecados. Rechazando sus buenas obras para salvar a sí mismos. Dan cuenta que Dios había ofrecido a sí mismo no para salvarte de Él, sino de salvarte de ti mismo. Porque usted es el problema. Eres pecador, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pedro reconoció, Pablo reconoció, Juan. Yo también. Oh, hago pecado, pero estoy bien. No, si haces pecado, eres un pecador. No eres bueno. No eres puramente 100% bueno. Eso es el punto de todo aquí. Solamente Dios es realmente bueno con todo. Pero con su bondad dio su Hijo para que Él pudiera hacerte santo y bueno en esa manera. Y por eso, cuando guardas el sábado, vas a tener a su santuario, vas a obedecer su mandamiento ahí, en reverencia, porque ya usted es el santuario de Dios. Si renaciste, ya el Espíritu Santo mora en su corazón y su cuerpo es el templo de Dios. Entonces los salvos, estás ahí, teniendo reverencia a su santuario, reconociendo quién está adentro de su santuario y cómo debes tratar con Él, y por eso usa su templo para la gloria de Dios y honrar a Él. Porque hay muchos cristianos hoy en día que no quieren poner Cristo en el trono de su corazón y siguen poniendo a sí mismos ahí porque tienen su seguro de fuego del infierno y todo está bien. Y ellos se ahogan ahí en las cosas del mundo y se pierden y no dan reverencia a Dios. Y ustedes son la razón porque muchos perdidos no quieren conocer a Cristo porque no ven el cambio. No estoy diciendo que eso es correcto, pero ellos usan a ti como razón porque no tienes testimonio. ¿Sí, verdad? Entonces, si conoces a Dios o no, ¿tienes reverencia a Él? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a tener más reverencia a ti. Si no conocemos a ti, para que podamos conocerte y comenzar con reverencia verdadera y eterna por medio de su Hijo salvándonos. Y si sí conocemos a ti, Señor, ayuda a nosotros a dar cuenta que tenemos que dar cuenta que nuestro cuerpo es su templo. Y si estamos pecando en maneras, especialmente en maneras que tienen que ver con usando el cuerpo, no estamos teniendo reverencia a ti. Y eso tiene consecuencias. Entonces ayuda a nosotros a reconocer eso por la palabra en lugar de sufrir las consecuencias. Y por eso buscamos a ti en arrepentimiento y en confesión para que usted pueda limpiar nuestros pecados y ayudarnos a llegar más a ti para vivir esta vida santa para usted en la tierra. Le damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.